estamos de regreso para hablar acerca de las causas de los dolores de cabeza. Seguramente usted que me está viendo en este momento está sufriendo de un dolor de cabeza. ¿A qué se debe? Muchas pueden ser las causas, las razones, y eso lo vamos a descubrir a continuación. Ya está con nosotros el doctor Rafael Fernández, especialista en medicina general de la Clínica Lima Norte, quien agradezco de verdad su presencia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Karina. Gracias a ustedes por invitarnos. No, un placer. Hablar de dolor de cabeza es hablar de un sinfín de síntomas, ¿no? Porque puede de repente alguien tener un dolor de cabeza por una sinusitis, puede tener un dolor de cabeza por estrés, ¿no? Pero es enumerar muchas cosas más. Sí, claro. La cefalea, como se conoce desde el punto de vista científico o desde el punto de vista médico, es un tema bien amplio, como estás conociendo. La cabeza puede doler por disímiles causas. Si bien es cierto, es un tema bien importante porque hoy ocupa una de las problemáticas mayor en la población. Más del 90% de las personas acá en el Perú y cruzamente global han padecido algún momento en su vida de dolor de cabeza. Y esto lo ha llevado a que vaya alguna consulta médica. Como bien decías, la cefalea es algo, el dolor de cabeza es algo que es bien amplio este tema. Es importante que la población sepa que los dolores de cabeza o cefaleas se conocen por dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios los secundarios pues es más amplios porque son aquellos que produce el dolor de cabeza algo secundario, que es lo que nos estará provocando esta sintomatología. Y los primarios, que son los que más abundan en nuestra población, son aquellas cefaleas migrañosas y cefaleas tensionales. Tensionales, como bien lo decimos, a causa del estrés, depresiones y demás que ocurren, son las más frecuentes dentro de estos tipos de cefaleas primarias. Se producen sobre todo en ambas partes de la cabeza. Los pacientes refieren que cogen un dolor que comienza desde el lado posterior, que va hacia adelante de la cabeza, y que refieren muchas veces que, doctor, tengo como una liga que me está apretando en la cabeza, o sea, como algo opresivo, como una opresión. Y bueno, las migrañas, que sí es algo de lo cual, y es como una patología un poco más instaurada, son esas cefaleas migrañosas en donde además del dolor de cabeza concomitan alguna otra sintomatología, ¿cuál es? Pues visión borrosa, a veces vómitos, muchas veces los pacientes refieren como un hormigueo en la vista, refieren una sensibilidad muy alta al ruido, una sensibilidad muy alta a la luz, no solamente solar, sino la fluorescente de casas y demás, y que muchas veces estas cefaleas pues pueden ocurrir en horas o pueden a veces extenderse hasta 2 o 3 días. Qué terrible. Muchas veces. Qué terrible. Ahora, las primarias, pero con efectos ya secundarios, esas ¿cuáles serían? Por ejemplo, estas cefaleas secundarias de las que te estabas hablando son disímiles patologías las que la pueden provocar. Desde cosas como hemorragias, o sea, alteraciones en los vasos sanguíneos que tenemos, que pueden romperse algunos, para que entiendan la población, pues pueden romperse algunos y entonces provocar hemorragias y producen dolores de cabeza, desde líquidos acumulados en el cerebro, que son las hidrocefalias, como algunas personas conocen, hasta tumores dentro cerebrales que producen estos dolores de cabeza. Disímiles hay como estabas mencionando también, la sinusitis a veces también provoca una cefalea frontal, pero bueno, no es una cefalea propia, sino es propio de la infección. A veces infecciones también del sistema nervioso central a nivel de las meninges, las meningitis, la meningoencefalitis, pues provocan esta sintomatología también de cefaleas y dolores de cabeza, que pues entonces tienen parten de esta primera parte, y que bueno, cuando se alivian, pues entonces esa sintomatología cede, o bien a veces el dolor de cabeza es el que nos avisa a los médicos que hay algo focalizado ahí que está sucediendo. Ahora, qué difícil, han estado viendo en sus pantallas diferentes esquemas de dolores de cabeza, qué difícil discernir o darnos cuenta de que el dolor de cabeza que tenemos, que ojo, si es persistente, si ustedes no han sufrido de migrañas, ahí deben preocuparse, ¿no? Porque posible un aneurisma, o sea, ¿cómo darnos cuenta de que ya no es un dolor de cabeza común, que no es una migraña y que puede ser un aneurisma o puede ser de repente algún tumor? Claro, lo importante que lo primero que tenemos que saber y que la población tiene que saber, que a veces nos acostumbramos un poco
a decir esto de me duele la cabeza, es algo normal. Es algo rutinario. Y eso, claro, y es algo que la población tiene que saber que no es así. No es normal un dolor de cabeza. Y no es normal tener un dolor, exacto, ¿no? La cosa es estar saludable. Y entonces siempre es bueno que la población sepa que una vez que nos duele la cabeza tenemos que asistir al médico, sea la razón por cual sea. Si bien es cierto que a veces está asociado a resfríos comunes, a fiebre, pues bueno, está bien, eso sabemos y lo controlamos en casa con la medicación que generalmente pues toda la población maneja porque ya son prescritas de anterioridad con los médicos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos deben llamar la atención y encender ese bombito de decir, espera, tengo que llevar a mi familiar al médico, o uno decir, espera, tengo que ir al médico? Cuando la cefalea, o sea, cuando has transcurrido tu vida y nunca te ha dado un dolor de cabeza y de momento ese dolor de cabeza aparece, hay que ir al médico. Okay. Cuando esa cefalea, o sea, cuando aparece el dolor de cabeza y además aparece entumecimiento del brazo, aparece pérdida del equilibrio, que la visión se te borra, o sea, se te pone negro todo, entonces tenemos que ir al médico también. Cuando la cefalea es asociada con palpitaciones, a veces con sangrados por la nariz, también debemos ir al médico. Cuando esas cefaleas son que solamente las sentimos de un lado, que es del lado, o sea, de un lado nada más, y que un ojo se nos pone rojo, también debemos acudir al médico. Eso puede ser un derrame, ¿no? Claro, todas esas cosas vienen asociadas con múltiples causas. Y bueno, también existen dos rangos de edades en los que siempre que aparezca un dolor de cabeza es importante acudir, y son los niños menos de 5 años y los adultos por encima de los 50 años que nunca han padecido dolores de cabeza, y cuando padecen pues debemos asistir. Siempre debemos recordar lo que tú has mencionado, que puede ir de cosas tan leves como una cefalea tensional hasta tener algún problema hemorrágico intracraneal que nos está ocasionando eso, y es ahí donde la población tiene que tomar conciencia de que cuando existe tenemos que ir al médico. Y más cuando, digamos, hay un aneurisma, porque esto es algo ya genético, ¿no? Si es que hemos sabido que en nuestra familia alguien lo ha padecido, con mayor razón debemos estar al pendiente. Claro, cuando existen estos aneurismas y demás sobre este tema específicamente, generalmente son cosas que muchas veces son genéticas, o a veces son cosas que no sabemos que existen y solamente sabemos que la padecemos cuando nos da el dolor de cabeza y cuando sucede. Por eso, cuando existe esta genesia de que usamos, mi abuelo falleció de un derrame cerebral, que oímos a veces en casa, que un tío abuelo padeció de esto, entonces siempre es importante acudir al médico, decir yo tengo este antecedente y me gustaría pues chequearme. ¿Podría salir algo de repente lo que se está formando? Exactamente, sí, realmente los aneurismas y las deformidades genéticas cerebrales a nivel intracraneal pues aparecen en estudios que nosotros los médicos prescribimos y demás, y que siempre es bueno acudir ante esta preocupación. Miren qué interesante, miren qué importante, cómo podríamos prevenir, ¿no? Si es que existe la comunicación, y que a veces en las familias no nos gusta decir, ay, es que fulanito de tal le sucedió esto. Siempre es importante mencionarlo porque genéticamente hay un enlace con nosotros y podría, no digo que puede suceder porque es un sorteo, ¿no? Exacto. Podría pasar, así que un chequeo no nos caería nada mal. Ahora, para aquellas personas que sufren de dolores de cabeza, la automedicación, que es lo que normalmente hacen, pero ¿qué otra manera, cómo podrían contrarrestar un dolor de cabeza de manera natural o aliviarlo al menos? A ver, Cris, nunca nosotros los médicos somos partícipes de decir que las personas deben aliviarse solo ningún tipo de sintomatología. Lo importante es saber esto que te digo, de saber de que la cefalea no es algo normal y que el dolor de cabeza no es algo normal. Si bien tú estás padeciendo de dolores de cabeza recurrentes, lo importante es acudir al médico y diagnosticar cuál es la causa, porque a veces son cosas muy sencillas como estas cefaleas tensionales, que son la que mayoría de las personas padecemos, y más en estas vidas actuales que estamos viviendo, que son bastante convulsas y bastante rápidas. Y entonces a veces estas cosas pueden ir, a veces no hace falta ni tomar un medicamento, a veces con masajes relajantes, con rehabilitaciones, pueden aliviar estas cefaleas, porque estas cefaleas tensionales generalmente, que es otra cosa que estamos error en la población, que dice que lo que duele la cabeza duele el cerebro, y el cerebro no duele, no tiene terminaciones nerviosas. Claro. Lo que duele son el cuero cabelludo, los músculos los músculos de la mandíbula, de la cervical, de las regiones de los hombros y demás, y esto es lo que ocasiona estos dolores de cabeza. Por eso es bien importante saber que aunque es algo sencillo, entre comillas, sí es importante no medicarnos en casa. Sabemos que tenemos disímiles de fármacos igual en casa que tenemos, y bueno, pero bueno, siempre tener esta alerta de cuando estos dolores de cabeza persisten por horas, por días, a veces cuando son esos dolores de cabeza que vienen de momentos sin esperar y que se sienten, los pacientes dicen que es como un estallido dentro de la cabeza, a veces dicen es el dolor más malo que he sentido en mi vida. Entonces es bien importante acudir al médico, porque esto es lo que ayuda también a tomar las cosas a tiempo. Y además lo que estás diciendo
diciendo es cierto. A veces sentimos un leve dolor de cabeza y ya no estamos medicando y estamos de repente escondiendo, ¿no? Escondiendo el saber de dónde viene y de repente estamos nosotros haciéndonos daño porque no sabemos qué va a pasar. Claro. Por dormir el dolor, ¿no? Exacto, mira, precisamente hay algo muy común, o sea, mira, la hipertensión arterial, una de sus principales síntomas que da en el organismo es que duele la cabeza, y uno de los medicamentos que alivian los dolores de cabeza que los pacientes toman muy recurrentemente son los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno y demás, y sin embargo estos medicamentos atentan contra subir las cifras de tensión arterial. Entonces, si nos duele la cabeza en casa y decimos, no, es un dolor del día, nos tomamos estos medicamentos, sube más la tensión arterial, entonces después vienen consecuencias secundarias consecuencias secundarias que pueden traer al traste otras complicaciones más desfavorables. Así es. Bueno, qué interesante realmente la conversación que acabamos de tener con nuestro especialista invitado en Medicina General de la Clínica Lima Norte. Muchísimas gracias al doctor Rafael Fernández.